Los voy a invitar a que vayamos a Efesios, a la carta, a la epístola de Pablo para los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 8, vamos a leer. Amén. Efesios 1, 3. ¿Sí? Tiene por título Bendiciones espirituales en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por todas las cosas, toda la alabanza que hemos podido ofrecerte en esta mañana, Señor. Queremos que en este ratito abras nuestro corazón, nos hables, Señor, a nuestro interior, y que de nuestro interior hacia afuera pueda cambiar, podamos ser ablandados, Señor, si nuestro corazón está duro. Podamos, Señor, rendirnos ante tus pies y rendirnos ante el sacrificio que vos hiciste, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pequeño fragmento que leímos, ¿sí? Del versículo 3 al 8, hay una cantidad de información, ¿sí? Que expresa el apóstol Pablo, que es demasiado para mí, ¿sí? Yo creo que Pablo podría haber escrito con esos 5 versículos, podría haber escrito 2 o 3 capítulos, porque es una cantidad de información la que tiene este párrafo que pudimos leer, que es muy difícil uno poder leerlo así una vez y decir, bueno, ya está, ya capté qué es lo que Pablo me quiso decir, ¿sí? Porque es muchísima información. Por eso nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte en la que dice, nos vamos a centrar desde el versículo 6 hasta el versículo 8, ¿sí? El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, vamos a resaltar, ¿sí? Algunos personajes les voy a llamar yo, aunque van a ser palabras, ¿sí? Pero quiero resaltar ciertas cosas que surgen de este texto, ¿sí? Una que es una palabra clave para lo que estamos recordando y celebrando el día de hoy. Una palabra clave para eso es la palabra redención, ¿sí? La palabra redención, ¿sí? ¿Y qué significa redención? ¿Qué significa ser redimido? ¿Sí? Redención significa volver a comprar algo, ¿sí? En otras palabras, recuperar algo, ¿sí? Eso significa redimir algo. Y para eso, ¿sí? Esto de volver a comprar algo o recuperarlo es a través de un precio, ¿sí? Pagando el precio de esa redención, de ese rescate quizá. Y entonces antiguamente se podían redimir desde mercaderías, ¿sí? Hasta animales, ¿sí? Hasta personas, bienes, o incluso, como vamos a ver hoy, un pueblo, ¿sí? Entonces, un esclavo, ¿sí? No sé si recuerdan en la antigüedad, cuando la esclavitud estaba en pie todavía, el esclavo era propiedad de alguien, ¿sí? De la persona que era su dueño, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces el esclavo era como que yo les diga, bueno, es una cosa, ¿sí? Como que yo les diga, bueno, esto es mío,
bueno, ahí tengo el esclavo a mi lado, ese esclavo es mío, es como que yo digo, bueno, esto es mío también. Son dos cosas que yo tenía, que eran mi propiedad. Entonces, el esclavo podía ser redimido, ¿sí? Si alguien pagaba el precio de su rescate, ¿sí? El esclavo lograba pasar, el esclavo, digamos, pasaba a ser propiedad de la persona que había pagado ese rescate, ¿sí? Entonces era como que se intercambiaba de dueño, ¿sí? El esclavo. Cuando una persona lo redimía, bueno, ese esclavo pasaba a ser propiedad de la persona que lo redimía. Y entonces también existía la posibilidad de que el esclavo logre pagar su propio rescate, y entonces ahí el esclavo se convertía en un hombre libre, ¿sí? Pero si otro pagaba ese precio, pasaba a ser propiedad de este que lo había pagado. Y entonces, vamos a ver qué sucedió, ¿sí? Y nos vamos a centrar más que nada hoy en esta palabra que es la redención. Vamos a resaltar otra palabra, que es la palabra pecado, ¿sí? El pecado tiene dos significados principales en la Biblia. El primer significado que tiene es rebelión, ¿sí? ¿Y rebelión hacia qué? Rebelión contra Dios, ¿sí? El pecado es eso. El primer significado que encontramos en la Biblia para el pecado es la rebelión contra la autoridad de Dios. Y el segundo que encontramos es la desviación del propósito de Dios. En griego se conoce esta palabra como amartía y significa errar al blanco, ¿sí? Errarle al blanco, ¿se acuerdan lo que es el blanco donde uno tira la flecha? Bueno, esta palabra significa también errarle al blanco. Y entonces tenemos dos significados, rebelión y desviación del propósito, o en otras palabras, errarle al blanco. Y entonces, les voy a decir una verdad ahora que es una verdad absoluta, así algo que todos, creo que nadie nos va a poder negar esto, y es que todos nosotros hemos pecado, ¿sí? A alguno le podrá gustar más, a alguno le podrá gustar menos que le digan, sí, vos has pecado, pero hay que hacerse cargo, ¿sí? Y yo lo digo, yo he pecado y yo sé que ustedes han pecado también. Todos hemos pecado, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios y no está mintiendo para nada. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos hemos rebelado ante Dios, nos hemos rebelado contra su autoridad y nos hemos desviado del blanco, es decir, le hemos errado al blanco, al destino, ¿sí? Que el Señor tenía preestablecido para cada uno de nosotros, le hemos fallado a ese destino. Y entonces todo hombre es responsable de su pecado, ¿sí? Entonces todo hombre podemos decir que es culpable, ¿sí? Todos somos culpables de pecado. Hemos pecado conscientemente, ¿sí? Porque lo hemos hecho en el ejercicio de nuestra voluntad. Nadie nos puso una pistola y nos dijo, bueno, ahora andá y hace esto mal, andá e insultalo a él, andá y robale, ¿sí? No, nadie nos ha hecho esto, ¿sí? De que contra nuestra voluntad nos obligue a alguien a pecar, sino que todos hemos pecado deliberadamente y no hemos desviado del plan de Dios. Y entonces, por ser culpables, como decíamos, ¿qué merecemos? ¿Qué piensan que merecemos por ser culpables? Merecemos un castigo, ¿sí? Y el castigo por el pecado, sabemos por la palabra del Señor que es la muerte, ¿sí? Y la muerte eterna, que es mucho peor. Y ese es el juicio de Dios. Entonces, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no nos merecemos la gloria de Dios. Entonces, a causa del pecado y al estar lejos de este propósito de Dios, necesitábamos, lo que estábamos hablando recién, necesitábamos la redención, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba del esclavo? Podríamos decir que todos nosotros, en algún momento, éramos esclavos del pecado, ¿sí? El pecado era nuestro dueño, éramos propiedad del pecado. Y hemos escuchado mucho la expresión de esclavos del pecado. Es una expresión que la hemos escuchado bastante. Y eso significa
ser propiedad del pecado. Pero no termina ahí, ¿sí? No termina ahí la historia y no termina ahí nuestra historia, sino que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz, ¿sí? Que vemos ahí atrás, pagaron por esa redención, ¿sí? La redención de la que les hablé yo, que hacía que una persona que era esclava pase a ser propiedad del que había pagado. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús en esa cruz. Pagó nuestra redención. Y entonces, con un pensamiento lógico, podemos decir que si antes éramos esclavos del pecado, vino Dios hecho hombre, Jesucristo, y pagó por nuestro rescate. Ya no somos propiedad del pecado, sino que ahora somos propiedad ¿de quién? Somos propiedad del Señor. Entonces, Él es el que pagó nuestra redención. Uno por ahí dice redimido, habla de la palabra, y por ahí como que yo incluso no tenía muy en claro a qué se refería. Pero Cristo pagó nuestra redención y ya no somos propiedad del pecado, sino que somos su propiedad. Y entonces, como dije recién, Dios para redimirnos se hizo hombre. Vivió una vida santa y perfecta en esta tierra y Él cargó toda nuestra condenación, todo lo que nosotros merecíamos pagar por nuestro pecado, desde la antigüedad hasta los pecados que cometemos hoy. Él los cargó y Él los pagó nuestra muerte. Él murió la muerte que nosotros tendríamos que haber tenido, porque ese es el pago por el pecado, si ese es el castigo del pecado, la muerte. Bueno, Jesucristo murió esa muerte por vos y por mí. Y los judíos tenían como costumbre en la antigüedad que cuando pecaban, luego de un tiempo, traían un animal, un cordero, sin mancha, traían lo más perfectito, lo mejor que encontraban entre sus animales y lo sacrificaban, ¿sí? La costumbre dice que ellos colocaban sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaban sus pecados. Y ahí lo que ellos estaban haciendo era como que le estaban transfiriendo esos pecados al animal, soltando ellos sus pecados y transfiriéndoselos al animal. Y entonces el sacerdote luego inmolaba al animal, ¿sí? Lo mataba y derramaba su sangre. Entonces aplica lo mismo, así como Jesucristo murió por nosotros. Bueno, en estos casos, en la antigüedad, los judíos, ese cordero que moría y derramaba su sangre, moría en vez del pecador. Eso era lo que hacían los judíos para liberarse de los pecados. Pero el tema es que ellos volvían a pecar luego, ¿sí? Como seguramente nos sucede a nosotros, y tenían que volver a traer al tiempo un nuevo animal, hacer un nuevo sacrificio, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. ¿Quién dice amén a eso? Una vez y para siempre significa que cuando nosotros hemos creído en el Señor, hemos creído en su sacrificio, hemos creído en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, ese sacrificio que debería haber sido para nosotros queda pagado, ¿sí? Nuestra redención queda pagada una vez y para siempre. Entonces, Cristo fue ese cordero limpio, ese cordero sin mancha, que fue inmolado en la cruz y que derramó su sangre en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ahora somos su propiedad, ¿sí? Somos su pueblo. Y entonces, en Apocalipsis 5, del versículo 9 al 10, si quieren lo vemos en la pantalla directamente para ahorrar tiempo, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces dice: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Hay una frase también, no es una frase, en realidad es
otra palabra en la Biblia, ¿sí? Que dice que el Señor nos hizo aceptos, ¿sí? Nos hizo aceptos en el amado. Y esto, viendo un poco la traducción, dice que Pablo se refería, no sé si era Pablo, la verdad que me perdí acá, pero bueno, la frase que nos hizo aceptos en el amado significa que nos agració delante de Dios. Jesús con su sacrificio nos hizo que Dios nos vea con nuevos ojos, ¿sí? Alguien agraciado, ¿sí? Es alguien más lindo básicamente, ¿sí? Jesús nos hizo más lindos para Dios, nos hizo más aceptables para Dios. Y dice que la palabra que se usa en esta frase es la misma que usó el ángel cuando le dijo a María: salve muy favorecida, o agraciada le podríamos decir, cuando el ángel le anunciaba a María que iba a traer al Hijo de Dios al mundo. También hablaba de esto de ser agraciados, y nosotros fuimos agraciados por el Señor. A través de esa cruz fuimos agraciados delante de Dios. Y la Pascua, sí, como es lo que hoy estamos celebrando, así como nosotros la celebramos, los judíos también celebran su Pascua, ¿sí? La Pascua judía. Y la Pascua judía es lo que ellos celebran en la Pascua judía es que Dios liberó al pueblo de Egipto. El pueblo judío estaba cautivo en Egipto y fue liberado, ¿sí? Gracias a Jehová. Esto es lo que está relatado en Éxodo. Y entonces, la festividad de la Pascua judía es eso, celebrar la libertad del pueblo de la esclavitud de Egipto. Es lo mismo que estábamos hablando de la redención. Los judíos festejan haber sido redimidos, porque ellos eran propiedad de Egipto, eran esclavos en Egipto. Y Dios a través de Moisés logra esa redención, y ya el pueblo ya no era propiedad de Egipto, era propiedad de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia Pascua porque no somos judíos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestra Pascua, y nosotros hoy estamos celebrando algo muy parecido, y es que Jesucristo con su muerte y su resurrección nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Jesús es nuestra Pascua. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Hoy celebramos eso, que Cristo tomó nuestra esclavitud del pecado y nos hizo ahora ser su propiedad. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Los que han creído en su nombre pueden ser llamados hijos de Dios porque a través de esto somos su propiedad. ¿Y cómo no agradecerle a Dios por esto? ¿Cómo no agradecerle a Dios y cómo no rendirse ante Él si nos hizo aceptos ante Dios? Nosotros ante Dios realmente merecíamos el castigo, merecíamos el pago del pecado, merecíamos la muerte. Pero como leyó el hermano Alfredo al principio, tanto nos amó Dios, tanto amó Dios a este mundo, que se hizo hombre y envió a su Hijo para que los que creen en Él puedan ser aceptados por Dios. Quédense con esto hoy, que Dios, a través de Jesucristo, que es nuestra Pascua, nos hizo aceptos ante Él. Nos agració ante Dios, sin merecerlo, porque no merecíamos, al ser pecadores no merecemos otra cosa. Pero por la fe, nosotros podemos ser aceptados por Dios. Amén. Les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por esto. Agradecerle al Señor por gracia. Él nos hizo aceptos ante Dios. Nos agració.
Y qué cosa más preciosa que sin merecer nada y estando condenado, uno puede ser llamado hijo de Dios. Es una cara de la moneda contra otra. Es esta redención de la que el Señor hizo por nosotros es impresionante, porque hemos pasado de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Por eso yo lo invito hoy a que, si todavía no está convencido de creer en el Señor, no está convencido, o quizá tiene un poquito de dureza en el corazón, no quiere terminar de entregar ese corazón al Señor, sepa que el Señor lo ha amado tanto, 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 que se hizo hombre. El Señor dice en su palabra que Jesús, momentos antes de ser arrestado y empezar todo lo que iba a ser el Calvario, el Señor estaba orando. Jesús estaba orando porque dice la palabra que Él decía: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía lo que se venía, y Jesús se había hecho hombre. Tenía todos los nervios que tenemos nosotros. Si alguien le pegaba, si alguien lo cortaba, Jesús lo sentía. Su espíritu estaba enfocado, su espíritu sabía qué era lo que había que hacer, sabía el objetivo por el que había venido a esta tierra, pero la carne es débil. Por eso yo los invito hoy a que hagamos lo que hizo el Señor y nos dejemos llevar por el espíritu y no por la carne, porque el mismo Jesús tuvo esa prueba, y el mismo Jesús dijo: yo voy a seguir el espíritu. Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por poder adorar tu nombre, alabar tu santo nombre, Señor. Eres digno, Padre, de toda alabanza, de toda gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por soportar todo ese sufrimiento. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque ese amor es el que podemos sentir hoy en día, Señor. Ese amor, esa gracia, ese perdón, Señor, es lo que podemos sentir hoy en día. Te pido, Señor, que en esta mañana nos convenzas, Señor, de pecado. Nos convenzas, Señor, de que te necesitamos en esta mañana. Te pedimos que entres a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que entres a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor, y que reines. Te entregamos, Señor, toda la autoridad, Señor. Solo tu voz tiene autoridad, Señor. Solo tu presencia tiene autoridad sobre toda cosa que el hombre haya querido interponer, sobre toda cosa creada. Tú tienes la autoridad, Señor. Te entregamos autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y sobre nuestra casa. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y festejamos hoy, Señor, porque tú eres nuestra Pascua. Tú nos liberaste, Señor. Y te agradecemos y te adoramos, Señor, por eso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le demos un aplauso al Señor.